Hoy vamos a sumergirnos en una de las partes más increíbles del cerebro humano. Vamos a hablar del área de Broca, que es básicamente el centro de mando que nos permite hablar. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en ese proceso casi mágico, no? Una idea que está en la mente, en una fracción de segundo se transforma en un sonido, en una palabra, en una oración completa. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es justamente nuestro tema de hoy. Empecemos entonces por conocer al protagonista de esta historia, una región del cerebro pequeña en tamaño, pero gigante en importancia. En términos sencillos, el área de Broca es esa zona en el lóbulo frontal que se encarga de organizar la producción del lenguaje. Imaginen que es como la directora de una orquesta, donde los músicos son los músculos de la cara, la lengua, la laringe, es, en definitiva, el centro de operaciones de nuestra habla. Pero, para entender bien cómo funciona, primero hay que saber dónde está. Así que vamos a hacer una especie de mapa para ubicarla anatómicamente. A ver, esto se pone un poco técnico, pero es fascinante. Si tuviéramos un GPS cerebral, estas serían las coordenadas. Giro frontal inferior del lóbulo frontal. Esta área, a su vez, se divide en dos partes, la pars opercularis y la pars triangularis, y en el famoso mapa de Brodmann corresponde a las áreas 44 y 45. Pero ojo, aquí viene un dato clave. No es simétrica. Generalmente es un poco más grande en el hemisferio izquierdo, y eso ya nos da una pista enorme sobre su especialización. Ahora sí, pasemos a la acción. ¿Qué hace exactamente el área de Broca? Porque no se trata solo de producir habla y ya. La verdad es que sus responsabilidades son mucho más complejas. No solo se encarga de las palabras que decimos en voz alta, sino también de ese diálogo que tenemos con nosotros mismos. Se activa cuando imitamos cómo habla otra persona. Es fundamental para encontrar esa palabra que tenemos en la punta de la lengua, y hasta participa en nuestra memoria de trabajo verbal. En resumen, traduce la intención de hablar en órdenes súper precisas para nuestros músculos. Pero aquí la historia da un giro interesante. A pesar de todo su poder, el área de Broca no es una solista. Para nada. Es parte de una red cerebral increíblemente conectada. Y su principal socio, por así decirlo, es el fascículo arqueado. Podemos imaginarlo como una superautopista de fibra óptica que conecta el área de Broca, el centro de producción, con el área de Wernicke, que es el centro de comprensión. Producción y comprensión, hablando entre sí todo el tiempo. Esta conexión es tan, pero tan importante que nos lleva a la última parte de este análisis. ¿Qué pasa cuando este sistema se daña? ¿Qué ocurre cuando el centro de mando del habla se ve afectado? Y aquí hay que entender algo fundamental. La función del área de Broca cambia dependiendo del hemisferio. En el lado izquierdo, que es el dominante para el lenguaje en la mayoría de la gente, se encarga de producir las palabras. Pero su contraparte en el hemisferio derecho tiene otra misión: controlar la prosodia. Es decir, el ritmo, el tono, la emoción que le ponemos a nuestra voz, la música del lenguaje. Cuando el área de Broca del lado izquierdo se lesiona, el resultado es tremendo. El habla se vuelve algo así. Frases cortas como un telegrama, con un esfuerzo enorme para sacar cada palabra. La idea está ahí, clarísima en la mente, pero las palabras simplemente no salen. Y aquí lo vemos súper claro. Una lesión a la izquierda provoca lo que se conoce como afasia de Broca. Cuesta un mundo hablar, pero la comprensión del lenguaje sigue intacta. Ahora, si la lesión es en el área equivalente del lado derecho, lo que ocurre es una aprosodia expresiva. La persona puede hablar fluidamente, pero su voz es plana, monótona, sin emoción, y su cara no expresa nada. Se pierde por completo la melodía del lenguaje. Y su influencia no se queda solo ahí. Investigaciones más recientes la han conectado con otras condiciones. Por ejemplo, se ha visto que hay un menor volumen en esta área en pacientes con esquizofrenia, o menor actividad en tareas de lenguaje en algunos casos de autismo. Incluso algo muy llamativo. En personas con estrés postraumático, esta área se desactiva cuando recuerdan el evento, lo que sugiere un papel muy profundo en cómo narramos nuestras experiencias más difíciles. Entonces queda claro que el área de Broca es mucho más que una fábrica de palabras.
Es un punto de encuentro, un nexo donde el pensamiento, el movimiento, la emoción y hasta nuestra historia se cruzan para darle forma a la voz humana. La pregunta que nos deja todo esto es, ¿qué otros secretos sobre nuestra mente nos falta por descubrir en esta pequeña pero poderosísima región del cerebro?